Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, gloria a Cristo para siempre. Así que a Dios le damos toda la gloria y toda la honra. Bueno, desde aquí queremos mandar un saludo a todas las personas que a través del internet nos están mirando, también a Santiago y Rosa por allá por Colombia si nos están mirando. Ya estamos recogiendo la ofrenda para enviársela para allá, para que ellos sigan trabajando con los adultos y con los niños. Así que a Dios le damos toda la gloria y muchos saludos para todos los hermanos y amigos y personas que nos miran a través del internet. Que Dios los continúe bendiciendo. Bueno, la palabra que quiero compartir en este día está en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Abra su Biblia allí en ese pasaje de la Escritura para que veamos allí mismo en ese pasaje el título del mensaje que quiero compartir en esta mañana, que lo he titulado Hable conforme. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Hable, ministre conforme a la palabra de Dios. Así que Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, vamos a leerlo. Si lo han encontrado todos juntos, lo podemos leer todos juntos porque es un versículo sumamente importante, ¿verdad? Lo tienen todos, Primera de Pedro 4:11, ¿sí? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor, que así sea. Significa el amén. Bueno, hermanos, damos gloria y honra al Señor por este pasaje tan significativo y tan precioso. Así que hable conforme a la palabra de Dios. No se le ocurra nunca hablar fuera de lo que dice la palabra de Dios, sus propias opiniones, sino hable siempre sustentando todo lo que usted dice con la palabra de Dios. Hay muchas personas que predican, que enseñan, que hablan, que hacen comentarios sobre doctrinas, sobre estilos de vida, sobre comportamientos humanos, sobre todo. Y si usted entra en internet, allí uno encuentra personas hablando de todos los temas habidos y por haber, de los temas más diversos del mundo. Y si vamos a hablar de las cosas de Dios, hay también gente de todo tipo de pensamientos, desde los más conservadores a los más liberales, desde los más carnales a los más espirituales, de los más bíblicos a los más antibíblicos, de los más prudentes a los más sensacionalistas que se dejan llevar de los diversos sentimientos que pasan por su corazón. Ya sabemos todos que la Biblia dice que el corazón del hombre es, como dice la Biblia que es, engañoso y perverso, así es. A veces algunos pastores y líderes van buscando la fama porque el ministerio también está infiltrado de falsos pastores. Algunos pastores van buscando la fama, el aplauso, van buscando el impresionar a la gente. Comienzan entonces, para impresionar a la gente, comienzan a promover el sensacionalismo y el yo siento en el corazón y esto y lo otro. Comienzan a imponer manos en la cabeza a la gente para que caigan al suelo, o en soplar en el rostro para que caigan al piso. Hay un vídeo que también lo tenemos por ahí, me parece, Joel. Si no te importa, pon el título de ese vídeo para que el que lo quiera buscar en internet lo pueda buscar también y lo pueda estudiar detenidamente. Pero sí, vamos a ver ese pequeño vídeo. Ahí está, dice, es bíblico caer por el poder
Es bíblico caer por el espíritu para atrás. Y ahí vemos, pues, uno de los que más utiliza ese método es el pastor Benny Hinn con su chaqueta hace flash y todo el mundo cae al suelo. El título de ese vídeo es Bíblico caer por el espíritu hacia atrás. Pues ahí te explica si es bíblico o si no es bíblico. Por eso la palabra dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, que lo haga también conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Vamos a ver una parte de ese vídeo solamente. Yo te aviso cuando hay que cortarlo, porque es un poco largo y no es necesario verlo todo. Pero sí vamos a ver, ahí vemos ya dos fotos que representan un poco lo que yo les estoy diciendo, pero vamos a ver, enciéndelo por favor, Joel, para que veamos un poquito. Baja la voz un poco. Los ambientes que se mueven en diferentes iglesias, y sobre eso voy a compartir para que ustedes pues tengan las ideas claras también. Veamos. Baja un poquito la voz. Bueno, ya lo puedes parar ya. Sí. Bueno, eso era lo que quería que vieran, pero sobre ese tema hay un montón de vídeos colgados en internet. Entonces, lo de imponer manos en la cabeza a la gente para que caigan al suelo, o también hay otro donde los predicadores soplan en el rostro para que la gente caiga al piso. Así que eso de empujar o de soplar a la gente para que caigan al piso es una moda, es un mover que comenzó en algunas iglesias hace 25 o 30 años y esa moda se fue extendiendo rápidamente por todo el mundo evangélico. Y llegó también aquí a Lanzarote. Es una moda, nunca antes se había visto eso. Yo soy cristiano desde el año 1976 cuando me convertí y eso nunca se había visto, pero después, hace como 25 o 30 años, empezó esa moda de soplar a la gente, de empujar a la gente para que cayeran al suelo. Y al principio, hermanos, al principio yo cuando vi ese tipo de ministración o de movimiento, yo me quedé dudando y yo decía, Señor, ¿y esto es de Dios o es del diablo o es de los hombres? Señor, no sé qué hacer con esto. Y entonces yo entré en un estado de dudas y porque uno cuando desconoce algo, pues la primera reacción es dudar. Pero después uno tiene que decir, yo no puedo seguir con la duda con respecto a este tema, yo tengo que tener las ideas claras y yo tengo que saber si esto es bíblico o es antibíblico. Si es bíblico, voy a encontrar referencias y hechos que se registran en la Biblia sobre esto de las caídas. Y si no es bíblico, pues seguramente no encontraré nada. Así que, como es natural,
es la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios siempre la que nos saca de dudas, porque los hombres, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos dicen, sí, 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 eso es de Dios, otros dicen, no, 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 eso no es de Dios, uno dice, bueno, eso es de los hombres, otro es del diablo, pero es la Biblia a donde nosotros tenemos que ir a ver si ese tipo de manifestaciones o ese tipo de movimientos se ve en la Biblia, si hay referencias en la Biblia para eso. Y entonces, estudiando la Biblia, porque los que dicen que eso es bíblico, dicen que eso cuando oran por la gente y la gente cae al suelo, dice que eso es porque están siendo llenos del Espíritu Santo y que así se recibe la llenura del Espíritu Santo. Pero si nosotros miramos la Biblia, Jesucristo sopló también sobre sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Y cuando el Señor sopló, ellos no cayeron en tierra, ninguno de ellos. La Biblia no registra que cayeron en tierra. Y mire que la Biblia es muy clara y muy concisa y muy específica. Cuando Jesucristo sopló sobre los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo, no dice la Biblia por ninguna parte que cayeron en el suelo y empezaron a revolcarse. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando aquellos 120 que estaban en el aposento alto adorando a Dios y glorificando el nombre del Señor, la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero tampoco registra que cayeron al suelo, que empezaron a revolcarse. Otro episodio bíblico donde se ve que el Espíritu Santo llenó a un grupo de personas es en el capítulo 10 del libro de los Hechos, un grupo de personas en la casa de Cornelio, el centurión romano. Ellos recibieron también el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios, pero no dice la Biblia que cayeron por el suelo, ni que se revolcaban, ni nada de eso. Así que no existe ningún ejemplo bíblico que respalde lo de las caídas para atrás, como hemos visto en ese vídeo. Eso es antibíblico. Y los que caen para atrás, sí es verdad que hay algunos pasajes de la Biblia donde la gente cae para atrás, pero en ese caso son los enemigos del Señor. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 3 al 6. Ahí tenemos un ejemplo de personas que cayeron hacia atrás, pero eran enemigos de Dios, enemigos de Jesucristo, que lo iban a coger para condenarlo. Juan capítulo 8, versículos 3 al 6 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Capítulo 18. Bueno, ahí hubo un error. Juan capítulo 18, vamos a buscarlo en la Biblia. Juan capítulo 18, a veces uno se equivoca haciendo los apuntes, pero no importa, la Biblia está clara, como siempre. Juan capítulo 18, versículo 3 al 6, dice así la palabra de Dios. Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí al huerto de Getsemaní, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Iban a coger, a apresar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, cuando viene ese grupo armado para apresar al Señor Jesucristo, el Señor le dice, ¿a quién buscáis? Dice, le respondieron, a Jesús Nazareno. ¿Y Jesús qué les dijo? Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron para atrás, cayeron a tierra. Y volviendo a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de la gente cayendo a tierra, pero en este caso retrocedían para atrás y caían al suelo porque eran enemigos de Jesucristo. El poder de Jesucristo. La Biblia es muy descriptiva y explica claramente los detalles que aconteció cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y tantos otros casos. En este caso, cuando iban a acoger a Jesucristo, la Biblia dice, retrocedieron para atrás y cayeron a tierra. Y aquí vemos a Jesús que usa el yo soy, ¿verdad? Yo soy el que usó Dios cuando habló con Moisés en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que cuando Moisés fue al monte Sinaí porque vio aquella zarza ardiendo y se le presentó Dios allí? Moisés dice, ¿y qué le digo a la gente? ¿Y cómo? ¿Y quién eres tú? ¿Y cómo te llamas? Dice, yo soy, el gran yo soy, el que tiene existencia propia, el todopoderoso, ese es el yo soy. Y Jesucristo es también el yo soy, porque cuando Él usa ese pronombre yo soy, ellos caen al suelo retrocediendo para atrás. Y los enemigos de Jesús caen, los enemigos caen al suelo, pero los amigos de Jesús, los que reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador, esos no caen para atrás. Cuando una persona recibe a Jesucristo porque tiene convicción de pecado, se da cuenta que es un pecador, ese caerá de rodillas pero hacia adelante y le dirá, oh Señor, perdóname, y se arrodilla, pero no cae para atrás como los enemigos de Jesucristo, ¿verdad? Los enemigos de Jesús retroceden y caen a tierra porque no aceptan a Jesucristo como amo y como Señor de la tierra. También otros caen a tierra y son los que están endemoniados, ¿verdad? Si nosotros miramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, vemos también gente cayendo para atrás, pero eran endemoniados. Dice así, Marcos 9, del versículo 14, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, el Señor vio una gran multitud alrededor de los discípulos, de ellos, y escribas que disputaban, había una trifulca allí, una discusión tremenda. Y enseguida toda la gente viéndole al Señor Jesucristo se asombró y corriendo a él, ¿qué hicieron? Lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿A qué se debe este alboroto? ¿Qué problema hay aquí? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude. ¿Y qué más hace? Echa espumarajo y además cruje los dientes y encima se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo? Sacudió con violencia al muchacho que tenía el demonio. ¿Quién? ¿Qué hizo? Cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree, ¿qué? E inmediatamente el padre del muchacho clamó porque estaba lleno de dudas y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad porque me estoy debatiendo entre la fe y la duda. Ayúdame, por favor, en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole, ¿cómo? Con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué fue? Porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero vemos la reacción, a lo que quiero enfatizar es la reacción de los demonios que estaban dentro de este muchacho, cómo lo hicieron caer al suelo y revolcarse. Así que cuando los demonios son atacados y reprendidos, ellos se resisten a salir y tiran a la persona al suelo y hacen que la persona se revuelque en el suelo, eche espumarajos por la boca, pone los ojos en blanco, rechina los dientes y un montón de cosas, ¿verdad? Cuando una persona está endemoniada, queda desposeída de su propia voluntad para tomar sus propias decisiones. Queda desposeída, los demonios anulan la voluntad de la persona. Eso es lo que hacen los demonios. Es algo parecido a una persona que se somete voluntariamente a una sesión de hipnotismo. Habrán visto seguramente en la televisión personas que se someten voluntariamente para que el hipnotizador los hipnotice. Y esa persona, cuando es hipnotizada, queda a merced de todo lo que dice el hipnotizador. Esa persona ya es como que carece de su voluntad y es el hipnotizador el que manipula a esa persona porque esa persona voluntariamente se ha dejado hipnotizar. Por eso nosotros decimos a toda la gente, nunca acepte ser hipnotizado, porque eso es una práctica diabólica, es una práctica satánica. El hipnotismo consiste en entregar su voluntad propia al hipnotizador para que ése haga lo que quiera con usted. No le entregue a nadie nunca su capacidad para decidir. Conserve siempre su capacidad para decidir. Examine todas las cosas y si tiene que decir sí, diga sí. Si tiene que decir no, diga no, pero no entregue su voluntad en manos de un desconocido, como hacen muchas personas que le entregan su voluntad al hipnotizador y él hace que el hipnotizado se desnude o haga cualquier barbaridad. Tampoco practique yoga ni meditación trascendental, porque son prácticas, son muy parecidas al hipnotismo. Y allí los demonios y los malos espíritus aprovechan la ocasión para influir para mal en la vida de las personas que se someten a todo ese tipo de ritos. Así que, hermanos, cuidado con los sentimientos. Ya dije anteriormente que el corazón del hombre es engañoso y perverso, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, entonces uno tiene que examinar todas las cosas bien. Y cuando en una iglesia se promueve el sensacionalismo y lo de las caídas para atrás, eso da la apariencia de que ese predicador está lleno del poder de Dios. Y la gente corre y dice, qué poder, el poder de Dios. Mira, le pone la mano a la gente encima y caen al suelo. Eso de las caídas, como hace Benny Hinn y tantos otros predicadores, eso atrae a miles de cristianos que en su mayoría son ingenuos, que van buscando la emoción, van buscando la sensación, van diciendo a ver qué se siente. Muchos van a esas sesiones o a esos cultos especiales o a esas grandes campañas, muchos van ya autosugestionados, es decir, ya van predispuestos a dejarse manipular. Autosugestión es, la autosugestión consiste en convencerse uno a sí mismo que determinado espectáculo o determinado ambiente o determinado predicador es bueno sin haberlo ni siquiera examinado y ya lo acepta. Porque yo he visto que el nivel, todos podemos caer algunas de vez en cuando en
ingenuidad y podemos tener ciertas dudas. Yo mismo las he tenido, ¿verdad? Pero cuando uno tiene esas dudas, uno tiene que decir, yo no puedo seguir con esta duda, porque la duda, ya saben ustedes lo que dice la Biblia, que es pecado, ¿verdad? Entonces uno tiene que aclarar sus posiciones para uno estar bien definido, decir esto sí, esto no. No cuando uno ve una cosa que uno dice esto no me gusta nada, usted no juzga al predicador, pero si eso no le gusta porque usted no encuentra un fundamento en la palabra de Dios, usted no juzga al predicador, pero ese ambiente usted dice, no, ahí yo no entro porque tengo mis dudas. Y si usted se mete con dudas en un ambiente, pues usted puede quedar preso de una falsa doctrina. Así que la autosugestión, muchas personas se autosugestionan y como dije, la autosugestión consiste en convencerse a uno mismo que determinado espectáculo, determinado ambiente, determinado predicador es bueno. Aunque uno tenga dudas, uno se autosugestiona y piensa que eso es bueno. Y cuando usted ve una campaña de Benny Hinn o de otro famoso como Cas Luna, Guillermo Maldonado, Yesenia Ten, Dante Gebel, todo este tipo de espectáculos y de shows que ellos montan, esos miles y miles de personas que asisten a esos espectáculos son en su inmensa mayoría cristianos, no son inconversos, son supuestos cristianos. Son simpatizantes de las cosas de Dios que se congregan en las diferentes iglesias, pero al mismo tiempo son seguidores de hombres. Ya no solo simpatizan con esos famosos, es que hasta les falta poco para hacerse un ídolo de ellos. Y entonces corren porque la curiosidad los lleva a ver qué es lo que hay, a ver si hay algo para mí. No buscan a Dios en su cuarto en oración, en el estudio de la palabra de Dios, como la Biblia dice que cuando quieras tener comunión con Dios, entres en tu cuarto y cerrada la puerta, ores a Dios y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. No, esta gente no, lo menos que hacen es orar y lo menos que hacen es estudiar la Biblia cuando eso es lo más importante. Ellos van solamente a buscar la sensación, la emoción, a ver si le cae la suerte de la lotería. Yo me acuerdo que cuando vino a Las Palmas Marcos Witt y también Gille Ávila, ese predicador famoso que murió hace 10 o 12 años atrás, vino también a la península. Miles y miles de cristianos de todas las islas y de todo el país fueron corriendo para oírlo. Y yo no estoy diciendo que eso sea pecado, ¿verdad? Pero esos gastos de dinero, de avión, en hoteles para ir a ver a ese famoso predicador o famoso músico, esos gastos tremendos que la gente hace, no son capaces de invertir esos dineros en ayuda a las misiones o en ayudarle a la iglesia perseguida o en hacer una obra social. Pero ellos van solamente buscando la emoción, el sensacionalismo, porque están ávidos, están hambrientos y quieren experimentar algo. Pero si usted quiere experimentar algo genuino y de verdad, entre en su cuarto, cierra la puerta y ore a Dios, y Dios que ve en lo secreto, Él le va a recompensar en público. Amén. Así que el ser humano en general, por naturaleza, tiende a ser idólatra, tiende a adorar a la criatura antes que al Creador. Y en el mundo evangélico, pues también hay personas que son amantes de hacerse un ídolo de un predicador. Tenga cuidado. Sí, a lo mejor a usted le puede gustar mucho ese predicador y está bien que lo oiga porque por internet hoy en día se pueden oír todos los predicadores de todo el mundo, pero uno tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, examinar todas las cosas, examinar la doctrina, porque el ser humano por naturaleza se hace ídolos, ¿verdad? Tenemos esa tendencia. Cuando vemos estos espectáculos y el predicador ora por la gente, ellos muchas veces se dejan caer a ver qué sensación van a sentir. Como digo, ya van predispuestos a dejarse caer, ya están autosugestionados, ellos mismos se autosugestionan y se someten y corren para que le pongan las manos en la cabeza, para ellos caer en el suelo
y quedarse ahí con la mente así dando vueltas porque ellos piensan que ahí hay algo especial. Pero el estudio serio, esas personas que corren detrás de todos esos famosos, el estudio serio de la palabra de Dios, eso no les interesa. No les interesa cuando eso es lo más importante. Lo más importante es orar y estudiar la palabra de Dios y tener una comunión directa con Dios. Aleluya. Miren lo que en la Biblia hay muchos casos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 28, versículo 13, el Señor censura las malas actitudes que tenían la gente y les daba palabra y palabra y palabra, pero no recibían. En Isaías capítulo 28, versículo 13, y estas gentes también caían presos de su sensacionalismo, de su pecado. Isaías 28, 13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Así es el Señor. Renglón tras renglón nos explica bien la palabra, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos, ¿verdad? Esto dice la palabra de Dios refiriéndose a esas personas que no le ponían asunto a la palabra de Dios, sino a los designios de su corazón. Terminaban cayendo de espaldas y eran quebrantados, enlazados y eran presos de sus propios sensacionalismos, de su propio pecado. Así que hermano y hermana, no corra detrás de las sensaciones, del voy a ir a ver qué se siente, a ver qué se experimenta cuando me toque o cuando sople sobre mí. Yo he visto muchas personas que cuando en años anteriores, hace 12, 15, 20 años, venía aquí algún predicador famoso, gente de todos los sitios aparecían, nunca venían a la iglesia, pero aparecían hasta debajo de las piedras supuestos cristianos y solo venían a curiosear el espectáculo. Y yo personalmente todas esas cosas las he vivido y las he estudiado y he visto la reacción y he orado sobre el tema y he buscado en la palabra de Dios y he visto que el ser humano es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo también es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, pero Jesucristo está bien, ¿verdad? Nosotros como humanos somos carnales, tendemos siempre a hacernos un ídolo de algo o de alguien, y eso es peligroso. Yo huyo de todo lo que es espectacular, llamativo, artificialmente, porque hay mucho artificialismo y hay mucho show y hay muchas bombas de humo, luces psicodélicas, luces de colores, una publicidad excesiva del espectáculo con carteles por todos los lados, promoviendo al predicador y promoviendo su ministerio. Y luego dicen que hay supuestas sanidades, milagros, bendiciones para todo el mundo. Y claro, la gente corre y dice, ay, pues yo voy a ir a ver si me cae algo. Así que mucho cuidado, hermano, con ese tipo de espectáculos artificiales. No existe, hermanos, no existe en la Biblia, no existe base bíblica para decir que cuando la persona cae al suelo, eso es que está siendo llena del Espíritu Santo. No es cierto, es una gran mentira en la mayoría de los casos. Sabemos que Dios puede obrar como Él quiera, pero eso es una moda que antiguamente nunca existió, tampoco tiene fundamento bíblico, como ya hemos visto en los casos en los que el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 sobre los 120, cuando el mismo Señor Jesucristo soplaba sobre los discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí no se registra ninguna caída por el suelo, o sea que eso no tiene fundamento, no tiene base bíblica. Si alguno habla, dice la palabra de Dios en el primer pasaje de Primera de Pedro que hemos leído, dice, si alguno habla o ministra, debe hacerlo conforme a las palabras de Dios reveladas en las Escrituras, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, no el hombre.
Porque muchos están predicando y ministrando. Muchos predicadores predican y ministran para su propia gloria y se promueven a sí mismos. Uno tiene que ser muy ávido, muy inteligente, muy examinarlo todo, retener lo bueno. Si hablas, hable conforme a la palabra de Dios. Si usted ministra a otras personas orando por ellos, ministrelos conforme a la palabra de Dios. Si usted ministra aconsejando a un joven o aconsejando a un matrimonio sobre su comportamiento, sobre el trato con los hijos, ministrele conforme a la palabra de Dios. Si ministra cantando, hágalo también conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus propios sentimientos. Lo dice la palabra claramente. Si alguno habla, si alguno ministra, porque a todos de vez en cuando nos toca hablar o nos toca ministrar a otra persona, hágalo siempre conforme a la palabra de Dios. Y si tiene dudas, pregunte, hable, estudie, investiga, para que su fe esté siempre fundamentada en la Escritura y no en sentimientos o en las doctrinas que pululan por ahí. Así que si usted ministra a otros, si usted atiende a otras personas, si usted les sirve a otros, hágalo todo conforme a la palabra de Dios para que en todo sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, Jesucristo siendo Dios y teniendo la verdad y teniendo la dignidad y la honra verdadera y necesaria para promoverse a sí mismo, nunca lo hizo. Jesucristo nunca se promovió a sí mismo y tenía dignidad más que suficiente que cualquier ser humano para promoverse a sí mismo, decir yo soy, yo estoy diciendo la verdad, háganme caso a mí, me obedecen. No, él no se promovió a sí mismo. Veamos lo que dice Juan capítulo 7, versículos 14 al 18. Juan capítulo 7, versículos 14 al 18 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Todos asombrados. Verso 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿De quién era la doctrina de Jesucristo? Del Padre, de aquel que le envió. Fíjate que no se glorificó a sí mismo. Dice, mi doctrina no es mía. Esto que yo les digo a ustedes es directamente de Dios el Padre. Y además dice en el verso 17, y el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo conocemos si la doctrina es de Dios? Yendo a la palabra, la única fuente de autoridad inspirada, sin errores, es la palabra de Dios. Los hombres todos se pueden equivocar, yo también me puedo equivocar. Por eso siempre estudie la palabra de Dios, hermano. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, investigará si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice el Señor Jesucristo. Y mire, dice más. Dice que el que habla por su propia cuenta, ¿qué dice? Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Tenemos que buscar siempre la gloria de Dios, porque es fácil buscar la gloria nuestra, es como un caramelo dulce. Uy, cuando te dan una palmadita, te dicen, tú sí, tú vales, tú eres un buen cristiano. Uy, qué bueno es usted, qué generoso es usted, y empiezan a echarte halagos. Pues si uno se traga todos esos halagos, ese es el alimento, como hemos dicho en otras ocasiones, todos los halagos es el alimento para que el orgullo se nos suba a la cabeza y entonces nos creemos que ya somos el no va más, que somos la única Coca-Cola en el desierto. La doctrina, hermano, es muy importante y el que quiera saber si una doctrina es o no es de Dios, debe estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra la única que nos saca de dudas. Los hombres, cuando hablamos con hombres, yo he tenido dudas y las he hablado con algunas personas, con este y con el otro, y he salido
dudando más todavía. Digo, pues yo pensaba que me iba a aclarar las cosas y que va, ahora tengo más dudas que las que tenía. Entonces, lo más fácil es ir a los hombres para que le den una respuesta ya, pero lo más difícil es lo que hay que hacer, y es estudiar la palabra de Dios. Jesucristo siempre nos invitó a escudriñar las Escrituras, estudien las Escrituras, léanse la Biblia, porque si ustedes se leen la Biblia van a tener un conocimiento verdadero y auténtico. Gloria a Dios. Así que la doctrina es muy importante, y el que quiere saber si una doctrina es o no es de Dios, debe obligatoriamente que estudiar la palabra de Dios. Cuando un predicador, hermano, o un predicador o un famoso busca su propia gloria, entonces habla por su propia cuenta. Cuando un mensajero busca la gloria de Dios, él mismo trata de pasar desapercibido. El verdadero predicador trata de pasar desapercibido y exaltar siempre el nombre del Señor, no exaltarse a sí mismo. No llama la atención sobre su persona, sino sobre la palabra de Dios para darle siempre la gloria a Dios. Todos tenemos la tentación, a todos nos viene, a mí también me viene la tentación de coger la gloria que le corresponde a Dios, cogerla para mí. Me viene esa tentación con frecuencia y yo tengo que estar en el nombre de Jesús orando y diciéndole en el nombre de Jesús, Padre, reprende este mal espíritu, este mal pensamiento que quiere anidar, que quiere echar raíces en mi mente, en mi corazón. Porque si yo lo dejo que arraigue y que anide en mi corazón, entonces ya perdí la batalla, porque ya caigo en la trampa. Ya saben ustedes lo que esa famosa frase bonita que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan un nido aquí en la cabeza, ¿verdad? Eso quiere decir que no podemos evitar que vengan malos pensamientos. Van a venir sí o sí. Malos pensamientos, pensamientos que no son de Dios, distorsionados, que buscan de alguna manera exaltar a la persona. Y cuando esos pensamientos vienen, usted, si es una persona espiritual, los tiene que identificar. Si este pensamiento no es de Dios, fuera, fuera. Señor, repréndelo en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda. No lo reprenda a usted, porque el diablo no le hace mucho, no le respeta mucho a usted ni a mí, pero a Dios sí que lo tiene que respetar. Señor, repréndelo, que el Señor lo reprenda, porque cuando lo reprende el Señor, el diablo huye despavorido. Si usted dice, yo te reprendo, no, Señor, repréndelo, porque a la voz de Dios el diablo desaparece. A su propia voz no le hace ni caso, pero a la voz de Dios. Y eso fue lo que hizo Judas, el arcángel, cuando estaba luchando con el cuerpo de Moisés. Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Verdad? Ni siquiera el arcángel reprendió al diablo, sino que Jehová te reprenda. Haga usted lo mismo, Jehová te reprenda, mal pensamiento, Jehová te reprenda. En el nombre de Jesús. Así que el verdadero predicador busca que la gente no dependan de él, ¿sí? Porque la gente son idólatras, ¿verdad? Yo he visto personas, aquí tuvimos una persona que era como una pegadera continuamente a mí, terminaba el culto y yo quería a lo mejor saludar a los hermanos como es normal, pero en cuanto terminaba el culto, esa persona venía y comenzaba a hablar conmigo y yo quería saludar, pero él, pastor, esto, aquello, lo otro, para arriba, para abajo, y yo decía, pero bueno, ¿cómo me quito a este hombre de encima? Entonces tuve que decirle, mira, si tú quieres hablar conmigo 1 hora, 2 horas, 3 horas, perfecto, yo estoy dispuesto, pero a la hora del culto, a la hora que termina la prédica, no me interrumpas, déjame que yo vaya a saludar. No, es que yo en otro momento no tengo tiempo. Digo, pues yo sí tengo tiempo en otro momento. Si tú quieres que yo te atienda y que te escuche y que te ponga mi oído para que tú sueltes todas las cargas y todas las dudas que tú tienes en tu corazón, el momento adecuado es marcar una cita y vienes a mi oficina y así sin ruidos extraños yo te puedo escuchar y te puedo hablar.
¿verdad? Y es lo que siempre yo le digo a la gente, digo, marquen una cita conmigo y hablamos, porque a veces la gente, pues, quieren hablar en medio de un barullo de gente, uno hablando por aquí, otro por allá, y así uno no se concentra, no puede uno atender bien a la persona. A mí me gusta que cuando alguien quiera hablar conmigo, hacerlo a solas para poderla atender debidamente como la persona se merece. Así que el verdadero predicador busca que la gente no dependan de él, no crea dependencia, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo era, precisamente estaba hablando con eso, de ese tema con mi esposa ayer, y ella dice, acuérdate que tú cuando te convertiste, tú te desvivías por la gente. Teníamos, al poco de convertirnos ya teníamos 3 hijos, y yo pues me desvivía por las personas y medio que abandonaba un poco a mi mujer y a mis hijos, y ella allí cargada con los niños, y yo, no, es que tengo que atender a esta persona que es nueva, es que tengo que atender a este otro, y yo me desvivía por las personas, pensando que si yo las atendía bien y si yo les daba cariñitos y besos y abrazos y todo ese tipo de cosas, ellos se iban a convertir. Mentira del diablo, ¿verdad? No se convierten por eso, pero bueno, esa era la ingenuidad que yo tenía cuando era recién convertido, y bueno, pues todos pasamos por momentos de ingenuidad, por momentos de duda, nos creemos que esto va a ser así porque nosotros tenemos una estrategia o tenemos una habilidad especial, y es mentira del diablo. Nosotros tenemos que ser equilibrados siempre, aleluya. Así que trata por todos los medios que la gente dependan de Dios y que den la gloria a Dios y nunca al hombre. Y si le están dando muchos halagos y muchas palmaditas en la espalda a usted, mire, pare a esa persona con amor y con amabilidad y dígale, no, mira, no soy yo, es Dios. Si yo hago algo por ti, no lo hago para que me des halagos ni palmaditas en la espalda, lo hago porque amo a Dios y amo también al prójimo y te quiero bendecir, pero dale la gloria a Dios. Es Dios el que hace la obra. Conozco a pastores, hermanos, conozco a pastores que cada día se promueven a sí mismos colgando sus fotos en su Facebook. Cuelgan fotos de lo que comen, de lo que visten, de con quién se reúnen, de los lugares que ellos visitan. Siempre están colgando sus fotos, que es como que se están promoviendo a sí mismos. Es impresionante el espíritu narcisista. Eso es narcisismo puro, que existe en muchos cristianos y cristianas, y hasta en pastores y líderes existe el promoverse a sí mismo, narcisismo puro y duro. La persona o el predicador que se promueve a sí mismo busca su propia gloria, no busca la gloria de Dios. Por eso Jesucristo no se promovió a sí mismo, sino promovió a Dios el Padre. Y para hablar conforme a la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, hay que conocer bien las Escrituras, hay que conocerlas bien y además vivir poniéndolas en práctica cada día, dando fruto. Miren lo que dice Mateo 15, Mateo 7. Ya voy concluyendo. Mateo capítulo 7, versículos 15 en adelante, del 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios así. Mateo 7, del 15 al 20, dice, 7, 15 al 20, dice así la palabra. Dice, guardaos de los falsos profetas. Hay muchos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Parecen mansos, inofensivos, pero por dentro, ¿cómo son? Hay que tener habilidad y discernimiento para identificarlos. Dice el Señor que cómo los podemos identificar. En el verso 16 está la respuesta. Dice, por sus frutos los conoceréis. Claro, para usted conocer el fruto de una persona, usted la tiene que conocer, ¿verdad? O para conocer a un predicador. Por ejemplo, yo le he puesto algunos vídeos de algunos predicadores, pero son predicadores
que yo conozco, porque no he escuchado una sola predicación de él, sino he escuchado 7, 8, 10, 12, 15, y entonces digo, pues porque con escuchar una prédica de un predicador, usted no es suficiente eso. Usted tiene que escuchar 10, 12, 15, 20 para saber a dónde le quiere llevar, ¿verdad? Con una no es suficiente. Con una le puede meter un gol de manera impresionante, pero si usted lo escucha 8, 10, 12, 15 veces, ya sabe que, porque es muy difícil que un predicador no saque a relucir su espíritu en una de tantas predicaciones. Al final usted va a ver si realmente lo que predica es de Dios o no es de Dios. Dice, estábamos en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16, dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto, tiene que ver el fruto, o por lo menos escuchar 10, 12, 15 predicaciones para que sepa a dónde le quiere llevar. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, al final, más pronto o más tarde, será cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, porque a veces queremos ver los dones y decimos, hoy, este tiene el don de sanidad. Pues entonces un hombre de Dios puede ser que tenga el don de sanidad y no sea un hombre de Dios, porque el diablo también hace milagros, ya lo sabemos, y eso lo hemos estudiado muchas veces aquí en la iglesia. Así que es el fruto. Si es un buen padre, si es una buena esposa, si anda conforme a la palabra de Dios, si ama a Dios más que al dinero y un montón de cosas que uno tiene que examinar. Ningún pastor o predicador, hermano, está autorizado a cambiar o a alterar lo que Dios nos revela en la Santa Biblia. Siempre es la Biblia, la palabra de Dios. Muchos predicadores tienen la capacidad de hablar y de expresarse con un buen vocabulario, tienen una elocuencia impresionante, son muy simpáticos, pero lo que tenemos que examinar no es el vocabulario o lo bien que la persona o el predicador o el pastor habla. Lo que debemos examinar es lo que nos enseña, es la doctrina que está tratando de transmitirnos. Si es bíblica o si no es bíblica. Nosotros creemos, hermanos, nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo. Somos cristianos que creemos en los dones y en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero todo tiene que ser hecho según el orden bíblico, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. 1 Corintios 14, 40. Ahí dice la palabra de Dios. Pero hágase todo como decentemente y con orden. El orden es muy importante. Y en esas manifestaciones uno ve, esas manifestaciones de las que he hablado anteriormente, uno ve ahí desorden en la gente cayendo unos encima de otros y una cosa ahí. Y luego después cuando termina todo eso dice, ¿y esto para qué? Así que creemos en la sanidad divina, creemos en el hablar en lenguas, creemos en los dones del Espíritu Santo, pero todo tiene que ser en el orden de Dios, en el orden de Dios. En Internet uno ve muchos desórdenes, especialmente en iglesias carismáticas, en iglesias pentecostales, principalmente porque ahí se le da mucha libertad al sentimiento de la persona. En lugar de estudiar la palabra, se le da libertad al sentimiento. Yo siento, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, yo esto, yo acá, yo allá, y entonces las personas ya no se basan en la escritura, sino en sus propios sentimientos. Especialmente en las iglesias evangélicas, calvinistas, reformadas, bautistas, metodistas, ahí no se ven tantos desórdenes, porque esa gente son un poco, o esos hermanos son un poco contrarios al mover del Espíritu Santo en varios aspectos, ¿verdad? Pero es malo o malísimo irse a los extremos. Por un lado, rechazar las manifestaciones del Espíritu Santo y por otro lado, creer que cualquier manifestación es de Dios.
Cuidado con irnos a los extremos porque es una tendencia humana el irnos a un extremo o al otro extremo. No todo lo que brilla es oro, dice el refrán. Así que hay que examinarlo todo, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 20. Con este versículo ya terminamos. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 19 al 21, dice la palabra de Dios así. Dice, no apaguéis el espíritu. No, tenemos que ser espirituales, encender el espíritu. Pero dentro del orden de Dios, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Claro, tenemos que escucharlas y examinarlas. Y si son de Dios, se van a cumplir. Si no son de Dios, no, pero nosotros tenemos que examinarlas porque eso es lo que nos dice la palabra. No menospreciéis las profecías, y termino citando el verso 21, que lo vamos a repetir todos juntos, que dice, examinadlo todo y retened lo bueno, y lo malo, eso se va solito. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a inclinar el rostro ahí donde se encuentre, hermano, hermana. Vamos a inclinar el rostro y orarle a Dios que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría para sacar cualquier duda que pueda albergarse en nuestro corazón y estar siempre dentro de la perfecta voluntad de Dios, estudiar a fondo todos los temas, todas las doctrinas, para que estemos definidos y podamos decir esto sí, esto no, esto sí por esto y esto, porque la Biblia dice esto y esto y esto, y esto no, porque esto no aparece por ningún lado de la Biblia. Esto es una cosa que está fuera de la Biblia. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, en esta preciosa mañana. Ha sido una delicia estar aquí compartiendo estas enseñanzas con mis hermanos y con mis hermanas, Dios mío. Oro que tú los guardes a todos, que los bendigas a todos, Dios mío, y que el deseo de estudiar tu palabra, el deseo de entrar en el cuarto y cerrar la puerta y orar al Padre para que el Padre, en el nombre de Jesucristo, nos aclare cualquier duda, cualquier inquietud que pueda haber en nuestro corazón y estemos seguros y firmes en la verdad, en la absoluta verdad, en el 100% de la palabra. Bendice, Dios del cielo, bendice rica y abundantemente a tu iglesia, y oro en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y salúdense los unos a los otros. Amén.